Un marido infiel abofeteó a su esposa por su amante, sin saber que su hermano militar está en la puerta. Si vuelves a hacerle daño, no necesitarás abogado. Necesitarás un médico. Esas fueron las últimas palabras que el teniente coronel David le dijo al marido infiel de su hermana tras encontrarle la huella de una mano en la cara y una mancha de sangre en los labios. Espectadores, ¿qué harían si su hermana estuviera siendo abofeteada por su marido abusivo? Dejen su comentario abajo. Porque lo que hizo su hermano militar después les hará cuestionar todo sobre la justicia, la lealtad familiar y hasta dónde llegarían para proteger a alguien a quien aman. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la casa de los Adams en un suburbio de Chicago como balas en un campo de batalla. Dentro, Julia Adams permanecía paralizada en su cocina impecable, con una cuchara de madera temblando en la mano mientras veía cómo su mundo se derrumbaba por la puerta de la sala. 10 años. 10 años de cenas silenciosas, indiferencia y los viajes de negocios cada vez más frecuentes de Derek. 10 años de tragarse sus sospechas, de inventar excusas por botellas de champán vacías y un perfume extraño en sus camisas. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para este momento. Derek Adams, su marido controlador y su exitoso negocio. La consultora, acababa de entrar por la puerta con otra mujer. No una mujer cualquiera, sino una morena despampanante que se paseaba por la casa de Julia como si fuera dueña de cada mueble, de cada foto familiar, de cada recuerdo sagrado. Ponte cómoda, Tessa, dijo Derek, con una crueldad despreocupada en la voz que le revolvió el estómago a Julia. La mujer, Tessa, sonrió con una satisfacción depredadora mientras se quitaba los tacones de diseñador y se acomodaba en el sofá favorito de Julia, el que habían comprado para su 5º aniversario. Las manos de Julia temblaban al dejar la cuchara. La salsa de espagueti burbujeaba y salpicaba, olvidada. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos 3 casas más allá podían oírla. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Pero estaba pasando. Tessa Monroe porque, por supuesto, Derek la había presentado con orgullo presuntuoso. Tomó la copa de champán de cristal que Derek le sirvió de la botella más cara de Julia. La audacia era impresionante. La falta de respeto, asfixiante. Derek. La voz de Julia se quebró mientras entró en la sala, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de madera. ¿Qué es esto? ¿Quién es ella? Su marido se giró y, por una fracción de segundo, Julia vio algo fugaz en su rostro. Culpa, vergüenza. Nada de fastidio. Un fastidio puro y puro porque su mujer se atreviera a interrogarlo. Esta es Tessa, dijo, ajustándose la corbata como si estuviera en una sala de juntas en lugar de destruir a su familia. Y antes de que empieces con tus preguntas dramáticas, Julia, déjame ahorrarnos algo de tiempo. Ya no finjo más. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Ya no finge más que su matrimonio, su hija durmiendo arriba, toda su vida juntos no había sido más que una elaborada actuación. Tessa bebió un sorbo de champán, el champán de Julia, y observó el intercambio con el interés distante de quien ve una telenovela. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra el cristal y esa sonrisa, esa horrible sonrisa de complicidad que decía que llevaba meses planeando este momento. Julia sintió que algo se movía en su pecho. Algo que había estado latente durante años, enterrado bajo capas de sumisión, miedo y una desesperada esperanza de que las cosas mejoraran. Por primera vez en una década, Julia Adams estaba a punto de contraatacar. Pero no tenía ni idea de lo que vendría después. La voz de Julia atravesó la tensión como una cuchilla. Fuera de mi casa. La risa de Derek fue fría, mecánica. Nuestra casa, Julia. Y se queda. La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. Tessa cruzó las piernas, observándose las uñas con aburrida satisfacción. Estaba disfrutando de esto. La destrucción de otra la vida de una mujer era entretenimiento. 10 años, Derek. La voz de Julia se hizo más fuerte, más alta. 10 años he sido tu esposa perfecta, tu compañera silenciosa, tu felpudo. Apretó los puños. Cociné tus comidas, crié a tu hija, sonreí a tus colegas mientras me mentías en la cara. Derek tensó la mandíbula.
Su amante lo observaba. Estaba perdiendo el control. Estás montando una escena, siseó, acercándose. Baja la voz antes de despertar a Emma. No te atrevas a meter a nuestra hija en esto. La voz de Julia se quebró de furia. Trajiste a tu amante a su casa. Estás destruyendo a su familia. Tessa finalmente habló, su voz destilando fingida compasión. Cariño, él nunca fue realmente tuyo para empezar. Eso rompió algo fundamental dentro de Julia. Años de ira contenida, dolor reprimido y autoestima enterrada estallaron como un volcán. Patética crack destructora de hogares. La palma de Dererick impactó en la mejilla de Julia con la fuerza de un disparo. El sonido resonó por la casa como un trueno. Julia se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano volando a su rostro ardiente, con los ojos abiertos por la conmoción y el dolor. Tessa ni siquiera se inmutó. Levantó su copa de champán en un brindis fingido y sonrió. Derek se quedó allí, con el pecho agitado, la mano aún levantada. Por un momento, la casa cayó en un silencio sepulcral. Incluso la lluvia pareció detenerse. Julia se tocó la mejilla hinchada, sintiendo el calor que irradiaba la huella roja de la mano. La sangre goteaba de su labio partido. Este era el hombre que había amado durante 15 años, el padre de su hijo, la persona que había prometido protegerla. Allí, dijo Derek, su voz era mortalmente tranquila. Quizás ahora recuerdes tu lugar. Julia lo miró entre lágrimas de rabia y humillación. En ese momento, lo vio con claridad por primera vez. No como su esposo, sino como su captor, su abusador, su enemigo. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hablar, gritar o desplomarse, 3 golpes atronadores sacudieron la puerta principal. ¡Bum! 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 Las 3 cabezas se giraron hacia el sonido. El rostro de Dererick palideció. Tessa se enderezó, repentinamente alerta. El golpe se escuchó de nuevo. Deliberado, autoritario, con precisión militar. Alguien estaba en la puerta, alguien a quien no se podía ignorar. Julia se limpió la sangre del labio y sonrió entre lágrimas. Porque reconoció ese golpe, la puerta se abrió sin permiso. El coronel David Kahn llenó el marco de la puerta con su 1,90 metros de precisión militar y apenas contenía la furia. Sus ojos gris acero recorrieron la habitación en segundos, catalogándolo todo. La mejilla hinchada de Julia, la postura culpable de Dererick. El pánico repentino. De Tessa. Julia. Su voz era fría como el invierno. Consigue. Emma. Prepara la maleta. Vienes conmigo. Dererick dio un paso adelante, inflando el pecho. Espera un momento. La mirada de David lo interrumpió a media frase. Sin palabras, sin amenazas, solo la mirada de un hombre que había enfrentado a combatientes enemigos y enterrado a amigos. La bravuconería de Dererick se desmoronó al instante. Tú debes ser el hermano, intentó Tessa, forzando su sonrisa de alta sociedad. Mencionó a Dererick. Sal. David no la miró. Su atención seguía fija en Derek. Tessa agarró su bolso, recordando de repente citas urgentes en otro lugar. Sus tacones resonaron frenéticamente hacia la puerta mientras huía sin mirar atrás. Dererick recuperó la voz. Esta es mi casa, mi esposa. No puedes. Tu esposa tiene la huella de una mano en la cara. La voz de David se convirtió en un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que un grito. ¿Quieres explicarlo? Julia se tocó la mejilla ardiendo. Durante años, había excusado el abuso verbal de Dererick, su manipulación emocional, su control. Pero la evidencia física no podía justificarse. No es lo que parece, tartamudeó Dererick. Estaba histérica. Tenía que hacerlo. Tenías que golpear a una mujer de la mitad de tu tamaño. David entró en la casa. Su porte militar hacía que la espaciosa sala pareciera apretada. ¿Delante de tu amante? El rostro de Dererick se sonrojó. Eso es entre mi esposa y yo. Ya no. David se volvió hacia Julia, con la voz más suave. Ve por Emma. Toma lo que necesites por unos días. Julia dudó. 10 años de matrimonio, de que le dijeran que no era nada sin Derek, de creer que merecía su trato.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Julia. La mano de David le tocó el hombro suavemente. No tienes que pedir permiso para estar a salvo. Algo se rompió en su pecho. No de dolor, esta vez, sino de alivio. Alguien luchaba por ella. Alguien creía que ella importaba. Derek explotó. No se irá a ninguna parte. Llamaré a la policía. Haré que te arresten por allanamiento de morada. David sonrió, con una expresión fría y depredadora que hizo que Derek retrocediera 3 pasos. Llámalos. Explícales lo de la violencia doméstica. Explícanos por qué la cara de tu esposa parece la escena de un crimen. Sacó su teléfono. O puedo llamarlos yo mismo. Tú decides. Derek abrió y cerró la boca como un pez. Su poder, su control, su autoridad, todo lo que usó para aterrorizar a Julia no significaba nada contra la silenciosa fuerza de su hermano. Por primera vez en años, Julia Adams se sintió protegida. El verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. Esa misma noche, Julia empacó la ropa de Emma mientras su hija dormía. David montó guardia junto a la ventana, esperando el regreso de Derek. La casa se sentía como una fortaleza, segura, protegida, defendida. Viaja ligero, instruyó David. Nos vamos al amanecer. Las manos de Julia temblaban mientras doblaba vestidos diminutos. Después de 10 años de matrimonio, huía con solo una maleta y su hijo. La mujer que Derek había controlado, silenciado y golpeado, estaba a punto de desaparecer para siempre. El teléfono de David vibró. Sus contactos con abogados se movieron rápidamente cuando la familia se vio amenazada. En cuestión de horas, había conseguido el mejor abogado de divorcios de Chicago y documentado todo para el tribunal. Julia. La voz de David se endureció. Mañana solicitamos el divorcio. Cargos por violencia doméstica, la custodia total de Emma, y lo vamos a quitar todo lo que vale. Los papeles esparcidos sobre la mesa mostraban los bienes de Derek. La casa, su negocio, cuentas de inversión, coches de lujo. Todo lo que había usado para controlar a Julia ahora sería dividido por los tribunales. Luchará por la custodia, susurró Julia, con el miedo invadiendo su voz. Con cargos de agresión y testigos, tendrá suerte si consigue visitas supervisadas. Se oyó un portazo afuera. Derek había regresado borracho y furioso. Sus puños golpeaban la puerta principal como proyectiles de artillería. Julia, sal de aquí. No puedes esconderte para siempre. Emma se movió escaleras arriba. Los instintos protectores de Julia se despertaron. Su hija no presenciaría ni un segundo más de la furia de Derek. David se dirigió a la puerta con precisión militar. Atrás. No lo dejes entrar, suplicó Julia. Por favor, no se acercará más a ti. La voz de Derek se volvió venenosa. Los destruiré a ambos. Me llevaré a Emma. Arruinaré la carrera de tu patético hermano. No eres nada sin mí. Las amenazas revelaron la verdadera naturaleza de Derek. No era un esposo afligido, sino un depredador que perdía el control de su presa. Cada palabra demostraba que Julia había tenido razón al huir. Voy a llamar a mi abogado, gritó Derek. Voy a llamar a la policía. Llamaré a servicios sociales. David abrió la puerta lo justo para hablar. Llámalos. Explica la violencia doméstica. Explica los delitos financieros. Explica por qué trajiste a tu amante a casa. Derek dejó de despotricar. A través de la rendija de la puerta, Julia vio cómo palidecía. Tengo pruebas de todo, continuó David con calma. Fotos de tus lesiones, declaraciones de testigos, grabaciones de audio. Tu caso de custodia es sólido. Tu acuerdo de divorcio será sustancial. El silencio se prolongó entre los cuñados. Derek había construido su vida sobre la intimidación y el control. Pero la intimidación no significaba nada para un coronel condecorado que había sobrevivido a zonas de combate. Derek retrocedió tambaleándose, comprendiendo finalmente que había perdido a su familia y su fortuna. Julia aferró el peluche de Emma y sonrió entre lágrimas. Mañana solicitaría el divorcio. Mañana lucharía por la custodia y la pensión alimenticia. Esta noche por fin era libre. 3 meses después,
Julia comparecía ante el tribunal de familia, con la espalda recta y la voz firme. La mujer aterrorizada de aquella noche lluviosa se había ido. En su lugar estaba alguien a quien Derek Adams ya no reconocía, su exesposa reclamando todo lo que le había quitado. Su señoría, el abogado de Julia presentó el caso metódicamente. El señor Adams cometió un delito grave de violencia doméstica contra mi cliente. Solicitamos la custodia completa, el hogar conyugal, pensión alimenticia y manutención infantil. Derek se sentó a la mesa del acusado, con su costoso traje arrugado, su arrogancia reemplazada por la desesperación. Tessa Monroe había desaparecido en el momento en que se entregaron los papeles del divorcio. Las amantes huyeron cuando desaparecieron los vales de comida. La evidencia era abrumadora. Fotos médicas de las lesiones de Julia, testimonios de vecinos sobre el comportamiento abusivo de Derek, las propias declaraciones de Emma a los servicios de menores sobre los arrebatos violentos de su padre. Señora Adams. El juez se dirigió directamente a Julia. ¿Le gustaría dirigirse al tribunal sobre los acuerdos de custodia? Julia se levantó lentamente. Todos en la sala, abogados, taquígrafos judiciales, la familia de Derek, la vieron acercarse al podio. Sus manos no temblaron. Su voz no flaqueó. Su señoría, Derek Adams es un peligro para mí, mi hija y yo. Durante 10 años, me aisló de mi familia, controló nuestras finanzas y amenazó con violencia cuando cuestionaba su autoridad. El abogado de Derek le susurró al oído con urgencia. Pero Derek miró a Julia conmocionado. Esta no era la mujer sumisa a la que había controlado y golpeado. Era una desconocida. Trajo a su amante a casa para humillarme. Cuando me opuse, me golpeó en la cara mientras ella observaba. Amenazó con llevarse a Emma si alguna vez lo dejaba. La voz de Julia se hacía más fuerte con cada palabra. Pero Derek Adams calculó mal. Olvidó que tengo gente que me quiere. Gente que cree que Emma y yo merecemos seguridad, respeto y estabilidad económica. En la galería, David observaba a Julia reclamar su poder palabra por palabra. No pido venganza, señoría. Pido protección, custodia completa, visitas supervisadas únicamente y la manutención que mi hija merece. El juez asintió solemnemente. Señor Adams, es usted culpable de violencia doméstica. La señora Adams recibe la custodia total, el hogar conyugal y una pensión alimenticia mensual de 8,000 pesos. Sus visitas serán supervisadas hasta que se complete el tratamiento para el manejo de la ira. Derek palideció. Su familia, su hogar, su control. Todo lo que había usado para intimidar a Julia se había ido. Julia salió del juzgado de la mano de Emma. David esperaba junto a su coche, con orgullo en los ojos. Ya no le debes silencio, dijo en voz baja. Y nunca necesitaste su permiso para sentirte completa. Julia sonrió, comprendiendo por fin la verdad. Siempre había sido suficiente. Si eres el hermano de Julia, ¿qué harás? ¿Crees que se excede? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta, comparte y suscríbete.